Hola, bienvenidos a mi canal Inversores Tour. Yo soy Oscar Yang y en este vídeo vamos a hacer un análisis fundamental de la empresa Realty Income. Es un REIT más destinado a tiendas retail, aunque también tiene bastantes negocios también destinados un poco al gaming o a otros subsectores como es industrial y centros de datos. Como siempre, vamos a primero a visitar su página para ver un poco la presentación que nos ofrece, ver un poco la última presentación para ver un poco esa diversificación tanto de clientes como de geográfica, para ver si son clientes fiables o reconocidos que podamos estar vigilando. Y luego iremos a la página de Twinvest, que os voy a dejar el enlace aquí abajo en la descripción del vídeo. Si queréis probar la plataforma, os invito a seguir el enlace y os dará acceso a esta plataforma que a mí me resulta muy interesante. Y vamos a ver en ella pues la evolución de los diferentes datos que yo vigilo en estos análisis que hago, como son la evolución de las ventas, en este caso como es un REIT, la evolución del patrimonio neto, la evolución del dividendo, del AFO, etcétera. Vamos a ir paso a paso, vamos a ir viendo los diferentes datos y vamos a compararlos. Por último, vamos a ir ya a lo que es a mi radar para ver si, según los datos que tenemos en la actualidad, es un buen momento de entrada. Y de serlo así, pues podemos ir luego a TradingView para afinar un poquito más digamos, la puntería, si queremos entrar o ampliar, y ver qué soportes o resistencias podemos tener para, digamos, asegurarnos un poco más la entrada e intentar pillar uno de estos soportes y así tener un poquito más de garantías, aunque, como siempre, nunca es del todo 100% fiable, pero bueno, suele cumplirse bastante bien los soportes históricos que tienen las empresas. Como siempre, antes de todo, disclaimer habitual y empezamos. Cualquier contenido de este vídeo no supone una recomendación de compra, venta o mantener. Todo el material ofrecido tiene un carácter informativo y divulgativo. Cada uno tiene que ser responsable de sus propias decisiones, ya que la inversión tiene sus riesgos. Ya estamos en la página principal de esta compañía, de Realty Income, y aquí lo primero que, bueno, vemos aquí una mini presentación por vídeo de las diferentes características principales que tiene este negocio. Sobre todo es conocido Realty Income porque es el REIT por excelencia de que te paga un dividendo mensual cada mes, te hace el pago de dividendo, y eso la verdad que aquí te lo pone, The Monthly Dividend Company, es la compañía del dividendo mensual. Es muy conocida por esta característica, pero vamos a entrar un poco más en ella y vamos a ver que realmente no es la única característica interesante que podemos encontrar en esta compañía. Ya veis que, mira, tenemos aquí a Starbucks, es uno de sus clientes. Ya veis que ya tenemos un cliente bastante reconocido. McDonald's incluso que también... Bueno, McDonald's yo creo que ya tiene sus propias compañías, sus propias locales, digamos. No creo que tenga tantos locales de McDonald's a través de Realty Income, porque McDonald's es casi prácticamente otro mini REIT, digamos. Y bueno, vamos aquí a ver un poco la presentación que nos están diciendo. Nos indican que tienen fuertes retornos del 13,4%, anualizados desde el 1994. Es un buen retorno. Tasa de crecimiento del dividendo del 4,3%. Esto lo vamos a ver luego en Twinvest más al detalle. Y bueno, luego tiene aumentos trimestrales consecutivos del 110 aumentos, así que es un REIT que te incrementa el dividendo progresivamente, incluso dentro de un mismo año te lo puede incrementar varias veces. Y nada, vamos a la presentación para ver lo que yo me suelo fijar, sobre todo en los REITs, que es los clientes que tiene y la diversificación geográfica. Ya estamos en la presentación y aquí lo que vemos ya es un grupo de varias compañías que tienen en su portfolio de clientes. Y ya veis que tenemos compañías muy reconocidas, como Lowe's en América, Starbucks, que la vimos antes en la mini presentación que hacía, Amazon también es cliente de Realty Income, Chipotle, 7-Eleven, Carrefour, que aquí en Europa es muy conocido. Luego también tenemos, no sé si aparece por aquí Decathlon, pero también Decathlon es... Ah, sí, aquí arriba la tenemos. Decathlon, Coca-Cola, Nike, ya veis que son clientes más que conocidos. Así que esto ya es una característica
muy interesante en esta compañía, porque sus clientes son empresas, la mayoría de bastante calidad, muy reconocidas, y es muy poco probable que tengamos problemas con estas compañías. Así que es muy poco probable que tengamos problemas con los pagos de alquileres. Así que es una característica muy importante a la hora de valorar los rates. Yo valoro mucho los clientes porque al final es como si tú tuvieras una propiedad y al final la seguridad o la solvencia de que el inquilino te pague el alquiler más bien es de su rango crediticio que tenga. En este caso son empresas muy conocidas, con buen funcionamiento en negocios, así que no tendríamos muchos problemas. Podemos tener problemas con alguna puntualmente, como por ejemplo en la actualidad tenemos con Nike, pero a nivel global la seguridad que tenemos es bastante segura. Vamos a ir bajando un poco la presentación y aquí a ver qué datos importantes podemos tener. Bueno, aquí es lo que te dice el retorno, que te lo dice en la presentación, el crecimiento del dividendo anual. Luego es el rating crediticio, A3 por Moody's y A- por SP Global. Así que bueno, es un ranking A, es bastante bueno, digamos. Luego, a ver, más importante por aquí. Luego, el retorno operativo o operacional. Aquí te indica que es el 9%, similar al SP 500 y con el dividend aristocrático. Luego, Dow Jones Industrial un 6 y consumo defensivo un 7%. Así que bueno, más o menos en la línea de esos negocios o esos índices. Aquí vemos algo muy interesante también, que es, te indica un poco las características que puede tener los diferentes propiedades que puede alquilar. Entonces, aquí en Single Tenant Netto Lease quiere decir que el alquiler que hace la compañía es sin gastos. Vamos, que hace un alquiler íntegro del local, en este caso, y el cliente es responsable de todos los gastos que conlleven ese local. Pues ya sea las tasas, porque lo tenemos aquí, o las responsabilidades, ya sea los seguros. Entonces, tanto de las tasas, impuestos y los seguros van a costa del cliente. Eso es algo muy bueno porque tú te despreocupas de tener que mantener un local o sí, un local por estos seguros o estos impuestos que tengas indirectos. Sabes que es una descarga que haces, alquilas el local a un cliente y automáticamente este cliente ya es responsable de pagar esas tasas y esos seguros. Así que es un gasto menos que te quitan y digamos una seguridad que te da de que tienes un cierto margen más de beneficio por esa parte. Eso es muy interesante, la verdad. Aquí te dice un poco la evolución de los diferentes negocios que tiene. Aquí en esta parte vemos algo muy interesante, que es lo que os comento yo muchas veces en los negocios o las empresas que analizamos, que es, aquí te indica la media que ofrece de dividendo cuando adquieres esta compañía, que más o menos en función del precio, lógicamente, te está alrededor del 6%, te suele entregar, más luego alrededor de un 5% de crecimiento del AFO. Entonces hace lo mismo, 6 más 5, 11, y este es el retorno esperado que vas a obtener en esta compañía. Ya ves que no es que lo haga yo porque sea algo característico en mí, sino es que esto es algo que se suele utilizar, lo he visto en más de una compañía y en más de un inversor, y la verdad que es una idea bastante buena y bastante predecible, porque si tienes algo histórico, pues más que evaluar a futuro, evalúas lo histórico y si más o menos son valores muy regulares, pues esa previsión puede ser muy certera. Luego, si vamos aquí más abajo, te indica el crecimiento del AFO. Sí, aquí el crecimiento del AFO últimamente más o menos la media del 5,4. Así que más o menos ya veis que está siempre alrededor de ese 5%. Luego por aquí, a ver si buscamos la parte de los clientes.
aquí International Retail, tenemos como Decathlon, que lo comentamos antes, luego Use, tenemos Lowe's, luego estaciones de servicio, luego Use Gaming tenemos Belaclo y luego otros centros de datos en América, que es otro negocio que también está empezando a crecer. Y luego los clientes los teníamos por aquí, no solo en la presentación. Aquí tenemos la diversificación geográfica, ya vemos que es sobre todo Norteamérica, y luego una parte de Europa. En Europa es un 14,1%, así que el resto sería América. Sobre todo aquí, más concretamente en la zona noreste de Norteamérica, pues por ahí más o menos suele tener más concentración. Aunque bueno, ya ves que está bastante diversificado en porcentajes. Luego aquí, tipos de propiedades que tiene, pues vemos que ya el sector grande, digamos, es retail, casi un 80%, luego industrial un 14,5%, gaming un 3,2%, le pesa poco, y others, que es sobre todo puede ser ya los centros de datos, es un 2,9%. No es que sea un 2,9% del centro de datos, porque habrá incluido otro tipo de negocios, pero más o menos ya veis que lo que más le pesa sobre todo es el retail. Y luego aquí dentro de la industria pues encontramos diferentes subnegocios. Aquí el gaming ya te dice que es un 3,2, como te lo marcaba aquí. Luego tiendas de farmacias y demás 4,7, estaciones de servicio 4,5, de gimnasios y demás 4,3, restaurantes 4, Dollar Stores es como si fuera tiendas de digamos, de todo a €1, cosas así. Y luego ya convencional y bueno, más o menos son negocios. Y aquí están los clientes, que es lo importante. Aquí vemos que el peso de los clientes no es muy elevado, no tenemos un cliente que represente un 10% o un 15%, que sería un riesgo bastante elevado. Aquí tenemos que el mayor cliente es 7-Eleven, con un 3,5%. Luego el siguiente sería Dollar General, que son las tiendas así un poco de como si fuera todo a 100 o todo a €1. Luego sería Walgreens, que es una compañía que sabemos que está pasando por un momento muy malo, pero posiblemente este 3,3% será sustituido por otra compañía o por los locales serán absorbidos por otras compañías y al final pues se repartirá un poco ese porcentaje, entiendo. Luego Dollar Tree es otra tienda similar a Dollar General. Luego aquí el icono este no sé cuál es. Tenemos FedEx. Luego tenemos CVS y Tractor Supply. Así que bueno, son clientes bastante reconocidos. Y la diversificación pues está bastante bien. Ya veis que 3,5, 3,3, 1,9, 1,6. Tiene bastante diversificación. Luego aquí más abajo pues podemos encontrar un poco informaciones un poco más del rating crediticio, de la deuda, comparada con otros, digamos, otros ratios. Y aquí nos habla de eso, el ratio crediticio, que es estable, digamos un rating bastante bueno. Y la deuda neta evita 5,4 veces, así que para ser un rate no es que sea muy elevado. Y bueno, prácticamente ya sería la presentación. Si queréis profundizar más en ella, pues solo tenéis que ir a la página de ellos y ver la presentación y echar un ojo a estos datos un poco más con detenimiento. Vamos a pasar ahora a Twinvest. Ya estamos en Twinvest y vamos a ver un poco el informe de general que nos está dando. Es una empresa que capitaliza 48,1 billones y su rango de cotización en las últimas 52 semanas ha estado entre 50,65 y 64,88. Actualmente está en rangos de 53, 54, así que se puede decir que está cerca, no muy cerca, pero está cerca de mínimos anuales y podría ser interesante si se acerca a esos mínimos anuales, pues tenerla vigilando por si nos interesa y podremos ampliar o
o entrar en ella. Yo es una empresa que llevo en cartera, así que en mi caso podría ser interesante ampliar si se acerca a niveles de 50 o inferior. Luego lo vamos a ver por TradingView, a ver qué soportes nos da. Aquí nos dice que el dividendo es del 6,1%, ya vimos que el histórico que entregaba era en torno al 6, así que más o menos te está entregando el dividendo de media que solía dar, así que no es una señal de que esté muy barata ahora mismo, así que más o menos por eso está ahora en rangos normales, no está ni cara ni barata a mi entender. Y luego el BPA, no, el BPA no, el PER, sabemos que hay que tomarlo respecto al AFO, así que eso lo hacemos en el radar y vamos a ver cómo está comparado con el radar. Vamos ahora sí a los datos financieros y aquí vamos a comparar los activos frente a los pasivos. La primera barra es los activos, cómo se han ido comportando y vemos que han ido creciendo, sobre todo desde el 2020 fue cuando han crecido, sobre todo un crecimiento mucho mayor. Y los pasivos nos ocurre un poco lo mismo. Han ido creciendo, sobre todo en la parte última. Y aquí nos sale el patrimonio neto. Como vemos, los tres crecimientos más o menos siguen un mismo comportamiento, en torno al 21%, así que no vemos nada raro. Vemos que los activos están creciendo, los pasivos también, así que el patrimonio neto sigue esa misma evolución y es bastante favorable e interesante. Vamos a pasar ahora a la deuda neta frente a la EBITDA. Y aquí vemos que la deuda neta ha crecido también en torno a un 20,8%, así que, bueno, lógicamente va a crecer casi similar a los pasivos. Y luego el EBITDA, pues está creciendo ligeramente menos que esa deuda, pero aún más o menos muy parejo. 19,9 y 20,8 apenas hay diferencia en esos niveles. Así que se puede entender que el rango deuda neta EBITDA lo está manteniendo más o menos acorde según va creciendo los activos y los pasivos. Así que bueno, es un dato bien. En este partido, pues digamos que está todo correcto. Vamos a pasar ahora a ver la evolución de las ventas y el AFO. Aquí las ventas vemos que están creciendo un 19,4% también y el AFO también está creciendo en torno a 20-21. Así que bueno, vemos que tiene un crecimiento y bastante bueno, en torno a 20%. Vamos a ver ahora también cómo está creciendo ese free cash flow y compararlo con el pago de dividendos que está efectuando. Y ya vemos que el free cash flow también está creciendo en torno al 20% y el pago de dividendos pues siempre está cubierto por ese flujo de caja. Así que bueno, nos está dando seguridad en lo que es el dividendo. ¿Qué ocurre con este rate? Pues lo vamos a ver ahora con el número de acciones, porque estáis viendo unos crecimientos muy buenos del 20%, pero ya veis que el crecimiento del dividendo y del AFO no eran del 20%, era del 4%. Vamos a ver por qué puede ser esto y tiene una explicación. Se ve claramente en el número de acciones. Aquí tenemos el número de acciones y vemos que tiene un crecimiento muy alto, del 15,5%. Así que vemos que es una empresa que ha crecido mucho en activos, pero sobre todo mucho es por culpa de... O sea, se está financiando mucho por la emisión de acciones. Entonces, claro, al emitir más acciones, todos esos beneficios que está adquiriendo por los alquileres, al final están siendo diluidos un poco en el número o repartidos en el número de acciones. Por eso el AFO y el beneficio en sí no está creciendo igual que el crecimiento del AFO o de las ventas, porque está siendo soportado cada vez por más acciones. Entonces se está compensando un poco todo eso. La financiación viene parte por la emisión de acciones. Tenemos una emisión de acciones del 15%, un crecimiento del 20%, entonces no es que sea matemáticamente la diferencia y que sea el 5% y ese sea realmente el crecimiento del AFO, no, justamente no va a ser así, pero más o menos para una idea a grosso modo puede estar muy cerca de ese valor. Porque si tú tienes un crecimiento del 10%, pero para tener ese crecimiento de beneficios has tenido que emitir
un 8% de acciones, realmente la diferencia es realmente el beneficio que has crecido, del 8 al 10. Aquí se puede entender más o menos lo mismo. Has tenido un crecimiento en torno al 20%, pero has tenido que emitir acciones a un crecimiento del 15%, así que la diferencia más o menos se puede entender que ese 5%, 4, algo, realmente es el crecimiento del AFO, que más o menos la presentación es lo que vimos antes que crecía. El 5% era el crecimiento anualizado del AFO. Y más o menos se cumple. Yo creo que viendo la evolución del crecimiento del AFO y viendo la emisión de acciones, más o menos tiene cierta relación y se podría entender que es así. Así que, como es un rate, siempre tener estos dos datos muy en cuenta. El crecimiento del AFO, pero también el crecimiento del número de acciones. Y ahí más o menos podéis ver realmente el comportamiento real del AFO por acción luego que tenga la compañía. Y ahora vamos a pasar a la evolución del AFO por acción y el pago del dividendo por acción. Y ahí ya vamos a ver si está bien cubierto o no. Aquí tenemos el AFO por acción, que está creciendo en un torno del 4,8%, y el dividendo por acción está creciendo en torno al 3,6%. Así que es una señal buena de que el dividendo es sostenible, está creciendo más el AFO que el dividendo, así que no hay duda de que el dividendo es pagable, no corre peligro y sobre todo mientras siga creciendo más el AFO que el incremento del dividendo, Realty Income no va a tener problemas en seguir incrementando, aunque sea a un bajo crecimiento del dividendo, pero va a seguir manteniendo ese crecimiento sin mucho problema. Lo vamos a comparar con el Free Cash Flow también, porque es otro comparable que podemos añadir. Y vemos que el Free Cash Flow, pues aunque es un poquito más irregular que el AFO, pero más o menos tiene un crecimiento similar. Así que tanto por AFO como por Free Cash Flow vemos que el dividendo no corre peligro y es 100% seguro. Vamos ahora al apartado de dividendos, que es lo que nos está diciendo Twinvest. Y aquí Twinvest nos está puntuando con un 90 Realty Income en dividendo. Así que es una puntuación muy alta, excelente. Y es sobre todo por esto, por esta seguridad en el pago de dividendo, esta rentabilidad inicial elevada, de en torno al 6%, y luego ese crecimiento de dividendo, aunque no sea muy elevado, es del 3, no, 3, algo por ciento, aquí lo tenemos el crecimiento, vamos aquí, del 3,6%, pero vamos, partiendo del 6, que te incremente casi un 4, pues ya tenemos ese retorno compuesto del 10%. Cogiendo el AFO te sale un crecimiento compuesto mayor, pero bueno, nosotros como vamos a dividendos y realmente lo que cogemos solemos coger el dividendo, por eso tenemos un retorno un poquito más por debajo que de lo que realmente tiene la compañía, que es cogiendo el beneficio por acción o el AFO, como es en este caso. Vamos a ver la rentabilidad histórica, que nos estaba diciendo que era en torno a 6, y más o menos puedo decir que sí se cumple estos últimos años, pero anteriormente ya vemos que no es que tenga una rentabilidad histórica del 6%, yo creo que incluso podría estar incluso más abajo, en torno a 5, por ahí, no sé por qué cogen el 6, pero yo creo que es histórico de los últimos años, no creo que sea histórico en sí. Yo creo que ahora está en valores altos de rentabilidad, por eso puede ser interesante empezar a coger posición o ampliar en estos valores que te está entregando por encima de un 6% de rentabilidad. Así que podemos ver que puede estar interesante. Vamos a mirarlo por value, por el PER, a ver qué nos dice. Porque el PER, sabemos que tenemos que coger el AFO, pero si cogemos el PER para saber más o menos el histórico, nos puede valer. Y nos indica que está por encima del PER histórico de los 10 años, que está en 55 ahora, el 10 años son 52. Si cogemos el de los 5 años, más o menos ya empiezan a igualarse un poco. Está en 53 el histórico en 5 años. En los 3 años ya está muy parejo en los 3 años. Y si cogemos el del último año,
también. Así que más o menos históricamente podemos decir que no está ni cara ni barata, está en un precio, digamos, histórico, un PER respecto al beneficio por acción similar. Vamos a ver luego en el radar respecto al AFO, a ver qué obtenemos. Vamos ahora al apartado de calidad. Y aquí Twinbest nos está una calidad del 63, no es tan elevada, sobre todo porque es un rate y los retornos que obtiene, pues al trabajar con tanta deuda, pues no son muy elevados. Ya vemos que el margen sí que está muy bien, un 22% frente al 4% del sector, pero luego lo que es el ROE y el ROIC, al ser el negocio de rates, como lo vimos en otras compañías, pues no es muy fiable y no sale un valor muy elevado. Aquí vemos el margen bruto y el neto, su evolución, y podemos ver que más o menos lo está cumpliendo. Margen bruto del 97%, ¿vale? Está casi por encima del histórico, y sin casi. Y luego el margen neto sí que está sufriendo un poquito en los últimos años. Sobre todo en el último año estaba ya por debajo de los 20, así que como le ocurrió en el 21 por el tema del COVID. Pero bueno, son retornos, o sea, son márgenes bueno, bastante por encima de la media, que son un 4%, así que no hay problema en este aspecto. Si vamos a mirar el ROE y el ROIC, vamos a mirar el ROE primero. Aquí vemos el ROE bueno, que está sufriendo en los últimos años algo, pero ya en los rates, los retornos no es que sean muy fiables, no, hay que fijarse más un poco en la evolución del AFO y la evolución de los activos frente a los pasivos y demás para saber un poco cómo puede ir el negocio. Y el ROIC vemos lo mismo. Sufrió bastante en el 21 y parece que ahora tiende a volver a recuperarse, pero bueno, tampoco es un dato muy a tener en cuenta, o al menos no sabría cómo valorarlo también en un rate. Y ahora, por último, vamos al apartado de valoración. ¿Qué es lo que nos están contando los analistas? Que yo, sabéis que no soy muy amigo de hacer valoraciones a futuro, pero bueno, siempre está bien escuchar un poco qué opinión nos están dando los analistas y más o menos ver qué sensación tienen. Y nos dan una puntuación de mantener, como hemos visto, sin hacer caso a esta opinión de los analistas, nosotros hemos visto que era una empresa que estaba un poco a precio, no estaba ni cara ni barata. Y ellos nos están indicando más o menos lo mismo, que es una compañía que está para mantener, que no está ni para vender ni para comprar fuertemente. Entonces, bueno, vale, hemos llegado casi a la misma conclusión sin tener que hacer caso a estos analistas. Si vemos la proyección a futuro, es algo que no me suele gustar mucho, no le suelo dar mucha importancia, pero ya veis que todos proyectan una evolución favorable respecto a la evolución de la cotización. Sí que es verdad que ahora estamos en un mercado muy volátil y estas proyecciones pues, pueden sufrir muchos cambios, así que no le daría mucha importancia a esta proyección que estamos viendo aquí. Yo me fijaría más de la evolución que hemos tenido hasta ahora, de cómo se ha comportado el AFO, cómo se ha comportado el dividendo, cómo ha sido esa cobertura del AFO o del dividendo frente al AFO. Y si nos encaja, pues más o menos podemos estar seguros de que puede ser una inversión que tenga sentido y que pueda tener un buen desempeño en el futuro, sin falta de tener que hacer previsiones tan respecto a la cotización, que al final nosotros no vamos a cotización, vamos a dividendos. Entonces es lo que realmente tenemos que fijarnos, más que en el precio de la acción. Y ahora vamos a pasar a mi radar, a ver qué es lo que nos está ofreciendo. Aquí tenemos mi radar y ahora mismo tengo un problema con Google Finance, que no me está proyectando el gráfico de la cotización, pero bueno, tenemos los datos del precio de la cotización, que está en 52,27, la media móvil en 61,58, así que está por debajo de la media móvil con un margen del 17,81%. El PER respecto al AFO es del 13,07
y el prehistórico de esta compañía está en torno a 16, así que está por debajo del prehistórico. Este dato que tenemos aquí, el NAP, es una característica que hace poco que conocí y que me parece interesante, y se puede calcular, que es el valor neto del patrimonio por acción, y se puede calcular obteniendo el valor del patrimonio neto de la compañía, que es, digamos, sumas todos los activos, le restas los pasivos y obtienes el valor neto de su patrimonio, y luego lo divides en el número de acciones que tenga la compañía en circulación y te sale un valor, que sería el valor de la cotización por acción, o sea, de la compañía por acción. Y nos saldría aquí ahora mismo un 45,3. Ya veis que está eh, por debajo del valor de la cotización actual. Así que bueno, digamos que para llegar a este precio nos faltaría que bajara un 15,39%. Quizás es algo elevado en esta compañía, sobre todo porque es un rate muy reconocido, y pillarlo a estos precios actualmente yo creo que es difícil. Por debajo de 50 ya me resulta difícil, pero por debajo, llegar a 45 tendría que ser casi un... Bueno, luego lo vamos a ver en el TradingView más detenidamente, pero bueno, es un valor que podemos obtener en estos rates. Si lo hacéis con otras compañías, por ejemplo con Prologis, salía favorable, salía que el NAV era superior al precio de cotización actual. Si lo hacéis con Alexandria, también salía por encima el valor NAV frente a la cotización. Y bueno, es un dato más que se puede tener para tener digamos, una característica más a valorar, y poder valorar si está barata o cara la compañía. Vamos a seguir con el payout del AFO, está el 79%, y el free cash flow 74%. Así que para ser un rate no está mal, está en amarillo, pero es un negocio que reparte casi todo su beneficio en dividendos, así que tampoco es preocupante porque no está por encima del 80%. La deuda neta, aunque está en roja, recordamos que es un rate, así que está a 6,04 veces, que tampoco es muy elevado. El ROE y el ROIC sí que son bajos, pero al ser el negocio del rate no habría que tenerlos muy en cuenta. Y luego la rentabilidad 6,05% actualmente y un crecimiento del 3%. Ya veis que no he puesto ni siquiera el 3,5, he puesto un 3 para curarme en salud, y me sale que un yield estimado en 5 años sería del 7%. Así que estamos ante una vaca lechera de libro. Es un rate que te entrega un dividendo interesante, pero con un crecimiento similar a la inflación. Sí, similar a la inflación. Entonces, no es que sea un crecimiento muy elevado, pero partiendo de esta rentabilidad inicial, pues más o menos te hace esa función de vaca lechera que podemos pedir a ciertas compañías que llevamos en cartera. No todas tienen que ser de DGI, o al menos esa es mi opinión, siempre hay que tener un cierto equilibrio. Y bueno, la verdad que el negocio es interesante, por fundamentales está bastante bien, y ahora nos falta ver un poco el técnico, a ver qué nos ofrece. Y aquí tenemos el técnico de los últimos años, y vemos que, bueno, que más o menos suele estar alrededor de la media móvil, a veces por encima, por abajo, pero tampoco es que tenga una tendencia clara de, de, de que sea tendencia alcista o bajista. Se puede decir incluso que está últimamente como lateralizando un poco. Actualmente está muy por debajo de la media móvil, pero ya veis que no nos salía tampoco que estuviera muy infravalorado respecto al valor NAV. Así que vamos a intentar coger un retorno o retroceso Fibonacci desde el punto más bajo, que fue en el COVID, en torno por aquí. Lo ponemos frente al máximo, que fue en tornos de 75. Y aquí vemos algo que
vemos cómo se comporta muy bien este soporte, el del 50, el soporte, el retroceso 0,61, que está en el punto de 52,68. Así que, como veis, cerca de 50 podemos tener un soporte muy claro, como vimos aquí históricamente si hacemos un zoom. Ya veis que aquí parece que rebota bastante. Aquí tenemos un rebote, aquí otro, en torno al 50, 51, aquí 52 casi rebota, aquí volvió a rebotar en 50, 51. Por eso se me hace muy difícil que baje a niveles tan bajos como de 45, como marca el NAV. Para que baje a niveles de 45 tendría que ser el siguiente soporte, que es el del 0,78. Pero bueno, no cabe duda que lo puede perforar como lo perforó en mayo del 23, que lo llegó a perforar. Sobre todo aquí fue con el tema de cuando se subían mucho los tipos y demás, pues aquí sufrió bastante la compañía. Ya veis cómo fue cayendo por la subida de tipos y llegó incluso a perforar este soporte. Pero ahora actualmente pues está jugando con este soporte. Así que si nos interesa esta compañía podemos intentar, yo cogería de referencia a los 51, 50. Tampoco me iría más arriba para intentar coger una seguridad mayor. Sobre todo ahora con el mercado tan volátil, no sabemos muy bien qué puede ocurrir, pero estamos ante un negocio muy, muy seguro. Que incluso entremos en un periodo de recesión, que no está claro tampoco que sea así, los negocios que lleva esta compañía son la mayoría de consumo defensivo. Y eso en una recesión se comporta bastante bien. Así que no debería de peligrar mucho lo que son los clientes en la compañía. Así que, bueno, por técnico yo ya veis que más o menos se está comportando respetando o jugando un poco con este valor. Posiblemente no he hecho yo bien el retroceso Fibonacci y por eso me sale que lo ha perforado varias veces este soporte, pero más o menos en torno a estos soportes que tiene aquí yo creo que serían bastante fiables. 50, 51, tampoco hace falta ir al céntimo o al centavo en este caso. Así que bueno, más o menos ya tenemos un precio estimado. Y hasta aquí el análisis fundamental de la empresa Realty Income. Como veis, hemos hecho un repaso viendo un poco la presentación, los datos de Twinbest y un poco el técnico y el radar. Y vemos que es una compañía bastante segura, con una evolución bastante constante respecto al incremento del LAFO, del dividendo y del comportamiento de la cotización. Tampoco ha tenido altas oscilaciones, así que ya veis que es una compañía muy a tener en cuenta para tener en una cartera de dividendos, porque es muy segura, no tendremos muchos sustos con ella y encima tenemos la característica que es del pago del mensual del dividendo. Así que bueno, la verdad que está muy bien tener ese ingreso de dividendos mensualmente y no tener que esperar al trimestral, pues para ciertos inversores puede ser un aliciente. A mí particularmente tampoco es que sea un aliciente en sí, pero bueno, la verdad que saber que vas a tener un ingreso mensual de un dividendo de una compañía, pues bueno, te ayuda un poco psicológicamente a alejarte un poco del ruido de esa misma compañía por si sube o baja la cotización y sabes que te va a seguir pagando el dividendo mensualmente y es como un alquiler de un piso, que la propiedad te puede valer más o menos, pero el inquilino te va a seguir pagando mes a mes y entonces ese valor, digamos, de la propiedad pues pasa a ser un segundo plano. Como siempre, si os ha gustado el vídeo, darle un like, comentar y si no estáis suscritos al canal, pues os animo a que os suscribáis para que veáis más vídeos de análisis de empresas, repasos al radar que voy a hacer cada mes más o menos. Y también voy a intentar hacer un seguimiento de mi cartera trimestralmente, porque mes a mes sería un poco saturar y no variaría mucho lo que es la evolución de la cartera. Como siempre, nos vemos en próximos vídeos y suerte en vuestras inversiones. Chao.